Estamos, pero quería dejar ese mensaje. Que pueden escuchar en el piso, no hay masillas, pero bueno, es lo que podemos hacer. ¿Quién va? ¿Entramos? Sí, acá hay... ¿Quién va? Pague, le doy el número. Vamos a la plaza. 42, 43, 44, 45, ya estamos. Si quieren colaborar con los estudiantes, Hacer clase pública. se quitaron los bancos y solamente ponía la silla. Ocupa mucho el pedo los bancos. Estás en los bancos. Todo esto, voy a llorar. Voy a llorar, estoy muy zarpado. Muy interesante. Eso ya lo vi. Es la caja trucha que tenía entonces. Sí, me acuerdo. Es lo mismo. ¿Tú fuiste a la feria? ¿O allá a la feria? No, para la feria y todo, la buena onda de casi nadie El mazo tal cual venía antes. Sí. también consiguen la lluvia de Pegasus. Esto va a sacar. Esto lo compré en Rosario la semana pasada por una caja que venía un montón. Me salió re barato porque pagué 7.000 pesos por una caja entera y estoy revendiendo la que no me voy a quedar. Así que recupero lo que gasté. No es mala. Si no la llego a vender, el tipo de la letra me dijo que el mes que viene, si la llego a hacer falta, me va a comprar para el almuerzo. Bueno. Sí. Un viejito que siempre le compro otras boludeces que encuentro por ahí. Ah, claro. Así que ya la conocés.
Todas las cosas que compré de Yubi o para el juego de mesa se las compré el muñequito y todo eso. La comisión directiva del Centro de Estudiantes de la EPCTV, la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Tenemos el honor de estar con Marcos Berta, artista. Un fuerte aplauso también para el moderador de esta charla, Pablo Romano. Un fuerte aplauso para la gente del Centro de Estudiantes. Vamos a hacer esto de presentación breve. El Centro de Estudiantes se volvió a generar hace poco, este año, a pulmón, con el trabajo de muchos pibes, muchas pibas, mucha gente que obviamente no voy a poder nombrar toda, pero se pudo activar de nuevo el Centro de Estudiantes, y todo esto que ven es por el Centro de Estudiantes y por una organización de estudiantes, en este caso de cine. No sé cuánta gente hay acá de la EPCTV, por favor, levante la mano la gente de la EPCTV. Una banda. Yo ahora voy a empezar y voy a hablarle especialmente a ese sector de la EPCTV. Hay muchas cosas que se pueden hacer como esta gran actividad que estamos haciendo, pero necesitamos propuestas, necesitamos gente, necesitamos manos que ayuden, necesitamos gente que levante este tipo de proyectos. Si ustedes tienen proyectos, ustedes ya ven que esto está pasando, ustedes ya ven lo que podemos hacer cuando nos organizamos. Estaría bueno que formen parte del Centro de Estudiantes. ¿Qué pasa en estos meses que se vienen? La EPCTV, con su centro joven, va a tener que enfrentarse a unas elecciones del Centro de Estudiantes. Esto por eso quería hablarle solamente a la EPCTV. Vamos a hacer elecciones. Nosotros somos una lista de unidad que se formó por justamente la urgencia de que haya un centro de estudiantes. No pudimos hacer elecciones. Hicimos una asamblea que hubo 40 pibes, 40 pibas, donde se eligió el tipo de organización en base a un estatuto. En base a ese estatuto vamos a organizar estas elecciones. Entonces, si ustedes quieren organizarse en listas, organícense en listas y vayan a elecciones. Las elecciones van a ser en octubre, la fecha ya la vamos a dar, vamos a pasar por los salones. Hay que organizarse y hay que hacer listas y hay que ganar las elecciones. Si ustedes tienen un proyecto, si ustedes tienen un proyecto de lista y quieren presentarse, estaría buenísimo que lo hagan. Segunda cosa que voy a decir, este tipo de actividades también tienen una cuestión monetaria, que uno tiene que poner la guita. Entonces estamos haciendo una colecta de plata a contribución por este evento, para pagarle a la técnica, para pagar próximas actividades que ya les vamos a comentar. Entonces, el alias está en un cartelito, si no se los digo, ce.epctv es el alias del Centro de Estudiantes. Esa plata se va a compartir con Cooperadora. Entonces sirve no solo para el Centro de Estudiantes, sino para la Cooperadora de la escuela, que se encarga de comprar mantenimiento, cámaras, equipo. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera del Centro de Estudiantes.
No me quiero extender mucho, pero quiero retomar un poco lo último que dijo nuestro compañero Ulises, de la importancia de que en una institución educativa haya representación legal para estudiantes. Hoy estamos formando parte de eso y sería buenísimo que se siga manteniendo, porque no solo se logran estas cosas, sino también en esta época que es muy compleja, con un gobierno nacional que quiere destruir y arrasar con todo. No me voy a poner en crisis, ¿sabes? Pero bueno, la importancia de que en la EPCTV siga habiendo un centro de estudiantes y que se puedan seguir realizando cosas para la escuela y para la comunidad audiovisual y para la comunidad en general, ¿no? Esta película, de la cual voy a hablar específicamente cuando se eche la maldad, del colegio no, pero gracias a Inca tuvo sus aportes de Inca. Hoy se sabe la situación del Inca. No podemos pensar en un Inca. Como no podemos pensar a nivel nacional, menos podemos pensar a nivel provincial, porque no tenemos una ley provincial del cine que nos pueda ayudar no solo a fomentar, sino también a regular una industria audiovisual. Hoy Santa Fe no tiene una ley de cine activa, entonces está el proyecto, se tiene que aprobar. Así que estaría buenísimo que como comunidad audiovisual, no solo estudiantes, sino como futuros realizadores y realizadoras, podamos bancar esta movida, porque es muy importante que se siga haciendo cine y que podamos contar historias, y es lo que me une hoy acá, el cine. Así que les agradezco. Por favor, hay un Instagram que es Ley del Cine en Santa Fe, también las redes sociales del centro, si quieren ir bancando, y muchas gracias por venir. Para cerrar y no ser muy extenso con esto, lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo esta sala llena es el año pasado, a principio de año, juntarnos entre 3 o 4 estudiantes y ver que esto, después de un año de trabajo, de juntarnos, de reunirnos a deshoras, de poder entrecruzarnos entre carreras. Yo soy del profesorado, yo curso a la mañana, somos de distintos turnos y así todos nos juntamos y pudimos lograr esto. Esto es con trabajo colectivo, con el otro, con el que tenemos al lado. Es muy importante. Sin la comunidad organizada no es posible lograr todo lo que estamos logrando. En ese sentido, quiero recordarles, y vamos a anunciar en este momento, el 28 de septiembre, cada sábado, y vamos a realizar una jornada con el Centro de Estudiantes en el QTP, que se va a llamar Cine y Baile, donde van a partir de las 9 de la noche hasta las 11, se van a hacer proyecciones de cortos de la escuela, y después de las 11 hasta las 3 y media va a haber fiesta. Después, todo ese dinero, las entradas, van a formar parte en ganancias divididas para el centro de estudiantes y para la cooperadora. Que, como estudiante, exactamente. Que piénselo de esta forma. Ese dinero se va a poder ver proyectado en quizás equipos nuevos, cosas que son realmente importantes. En un momento donde no solamente la cultura, sino la educación se ven afectados por los malos momentos que estamos viviendo. Primero que nada, para cerrar, quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá, por apoyar a la cultura. La cultura es una representación formal de nuestro país, es lo que nos identifica. Y este lugar es un bastión de batalla para poder soportar todo lo que vivimos. Así que muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Sos un rockstar. Parece que sí. Yo cuento, uno de mis trabajos es ser productor y yo me pensaba venir con una remera de los Ramones. Pero como antes no
tuve que ir a un lugar a convencer a alguien de que participe de una película, me tuve que poner una camisa. Entonces no me pude ir con la... Esas son las cosas que hay que empezar a repreguntarse, ¿no? ¿Por qué hacer negocios, hacer el business no tiene que ver con el punk rock y con la camisa blanca? Tiene que ver lo que pasa a cierta gente que te vas a tener que convencer. Con el punk rock no la convences. Claramente se hace en comunidad, es imposible hacer cine solo. Nosotros el año pasado nos reunimos nosotros con mi socio Guillermo Berman y Juan Diego Cantor y otros socios, ¿no? Gabriel Palermo, Guillermo Ares y la productora Doménica. Hicimos una película que se llama Memoria de una madre, es una película de terror, está en postproducción. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo a Marcos vino a trabajar. Lo lindo de lo vital de esa experiencia, ¿no? lo vital de esta experiencia es que logramos formar un grupo donde yo diría que había mucho empeño y amor por lo que cada rol construye y hace, ¿no? Fue prácticamente toda la gente de Rosario, algunos actores, algunos técnicos de Buenos Aires, muy poquitos, y vino Marcos, y fue una gran experiencia. Para mí lo más maravilloso es verlo tan concentrado y con tanto ahínco y amor, viendo cómo se concentraba desde una herida a, sí, porque es verdad, Marcos, había muchísima onda en eso, mucho film, y eso se notó en el rol. Y entonces esa fue una de las características. Y otra que quería hablar era en relación a lo que dicen de la cultura. Hay una industria que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las películas y que tiene que ver con una tradición cinematográfica que tiene la Argentina. Y Marcos pertenece a esa tradición. Yo pertenezco a las fuerzas del infierno. Pero eso también es una tradición. Por supuesto. ¿No? La tradición de Narciso Ibáñez Venta, ¿no? La tradición de esas fuerzas infernales que, como dirían grandes directores de cine, lo mejor de una película es que el villano sea extraordinario, ¿no? Que el villano sea bello, potente, poderoso, con muchas aristas. Y ya para empezar, Marcos, te voy a hacer esta pregunta a ver si... ¿Cómo es que imaginás estas anatomías infernales, ¿no? Estas anatomías? ¿Cómo es lo ingenio cuando empezás a trabajar en una película? Bueno, digo dos cositas antes, nomás, y ya corto con toda la chicheta. Gracias Germán López, capo total del mundo. Señor Romano, gran compañero también, muchas gracias. Y por supuesto, y no por último, y menos importante, a todos los que vinieron acá, muy importante para mí que estén acá y que puedan llevarse un buen momento. Este es un espacio que está bueno para soportar la cultura y poder seguir haciendo cosas de la manera que sea. Bueno, es lo más importante. Gracias a todos. Que nos convoca, que creo que tu pregunta era ¿cómo pienso en monstruos? Yo creo que de alguna manera ya vienen pensados, ¿viste? A veces vienen pensados desde el guión y a veces vienen pensados sin que yo los tenga que pensar. Hay una impronta, hay
hay una motivación ahí abajo que hace que uno vaya limpiando un montón de cosas que le fueron sucediendo en la vida, y aprendizajes, y herramientas, y mezclas de materiales, y químicos, que llegan a conformar eso. Obviamente que a partir del guión se empieza a construir, pero después la forma se termina dando con todo eso, ¿no? Como que creo que es como un bagaje de todo lo que hiciste antes, o por lo menos todo lo que hice yo antes, o todo lo que consumí antes. Me parece que pasa por ahí un poco la construcción de un monstruo, ¿no? Pero principalmente conocerse a uno como monstruo. El Monster Kid que todos llevamos adentro, ¿no? Si te gustaron los monstruos cuando eras chiquito, bueno, no tenés mucha escapatoria. Creo que va por ahí. Sí. Insisto, ¿no? Porque me acuerdo de el señor en la cama. Digo, por eso digo cuando... ¿Vieron todos cuando se echan a maldad? Perdón. Insisto te diría más con los detalles, ¿no? Digo los detalles y pienso también en las actuaciones, ¿no? Pienso en Robert Duvall que decía una gran actuación es los detalles, no en toda la dinámica, sino en algunos detalles que hacen una caracterización de un personaje. Entonces, cuando porque me llama mucho la atención esto de las anatomías monstruosas, pero que uno puede pensar, tiene una historia, ¿no? Si pensaste una historia de cómo se fue deformando ese cuerpo, o amplificando algo, o reduciendo algo, ¿hay algo ahí que podés sistematizar en eso para contar? Sí, a ver, yendo al caso particular, lo que dije antes es más una generalidad en la que yo me baso, ¿no? Porque trato de trabajar instintivamente también. Eso me parece importantísimo, lo que te salga de las tripas. En primer lugar, es lo que va a estar bien. O por lo menos lo que va a ser más real. Y en segundo lugar, bueno, nada, esto que decía, yendo en particular al caso de Uriel, venían cuando vinieron con la propuesta, fue, che, mira, yo quiero un chabón hinchado, mórbido, le sale la pus de la boca. Esa fue la premisa inicial. Y después de ahí eso, ¿no? Como, bueno, ¿pero qué le pasó? Y hay muchas veces que lo que sucede es, Demian es bastante claro con lo que quiere, porque vino con un concept art de lo que quería, con una descripción y tal, pero bueno, mi trabajo principal creo que es indagar en todo eso, hacer muchas preguntas sobre eso y hacerme preguntas a mí sobre eso y hacerle preguntas a la gente que trabaja conmigo sobre eso, ¿viste? Y de todo eso se saca una conclusión de que es lo más asqueroso en este caso, ¿no? Puede no ser asqueroso, puede ser estético, estilizado, puede ser gore, todas las definiciones que ustedes quieran, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como mucha búsqueda. El personaje de Uriel se desarrolló un año antes, solamente pensarlo, hasta que entró la mitad como para, che, falta por acá. Pero eso, fue como pensar eso, boceto, buscar referencias, entender cómo es un chabón que está tirado ahí, pero sin empujar al borde de la realidad, ¿no? Porque lo que suele pasar a veces es que, a veces no, la mayoría del tiempo sucede para mí que la realidad no es tan divertida. Entonces, si yo retrato un chabón que está escarificado en la cama, todo meado, cagado, y que tiene moscas arriba, y bueno, no sé si es divertido de hacer en primer lugar,
tiene que ser divertido para que lo haga yo, si no ni lo hago. Me pasa un poco eso. Y ahí vas encontrando. Si te divierte hacerlo, es porque estás bien. Vas a encontrarle la forma que requiere el guión, el proyecto, el corto, lo que sea. Pero no yendo a la realidad. Digo, si yo me pongo a ver fotos de un chabón muerto, todo hinchado, completamente desaturado, no es divertido eso. Entonces, creo que la clave también es esa, ¿no? Como, bueno, ¿qué te divierte a vos hacer que puedas aportar para generar algo nuevo? O si no es tan nuevo, por lo menos que te divierta, ¿viste? ¿Por qué no tenemos tantos proyectos que propongan una, no sé, diseñar una criatura nueva? O existe por una cuestión presupuestaria también. Entonces, muchas veces es buscarle la forma. En el caso de Uriel, necesitaban un tipo que esté muy hinchado. No consiguieron un actor muy hinchado, entonces lo tuvimos que construir todos nosotros. Lo único que quedó del actor, o sea, sacamos un molde de su cabeza, lo único que quedó de él fue el ojo izquierdo, que era lo que luego se iba a tocar en postproducción. Entonces, se maquillaba esta parte del ojo y se movía en postproducción. Pero digamos que todo el resto sí fue toda una invención de lo que mi mente mórbida pensaba sobre sí. O esto que decías vos, ¿no? De los elementos que puede tener que ayuden a contar esta historia. Bueno, el tipo tenía el pito hecho también. No se veía en toma, pero por ahí se le escapaba la pichila y estaba todo bien en el código de asquerosidades y mierda que le caía por abajo de la cama. Hay un montón de cosas que no se ven en toma, pero que nosotros teníamos seteadas. De hecho, hay una parte que el chabón vomita, y se le cae todo un vómito asqueroso, vomita de lado. Bueno. Entonces, cuanto más tengas, cuanto más recursos, cuanto más elementos, cuanto más tengas para contar la historia de este tipo, aunque no esté desarrollado en el guión, eso se va a notar. Cada cicatriz que tenga, es como un prop que está mal hecho, ¿no? Si tenés un prop que no funciona mucho, bueno, no te va a contar tanto de la historia. O no le va a dar lo que se dice production value, ¿no? ¿Se entendió? Va a ser larga la charla, chiquis. Así que vayan calentando motores porque... Vos te pensás, porque yo hablé de la tradición, vos te pensás en alguna tradición, digo, lo que yo te contaba antes de la charla, ¿no? Yo cuando vi El Exorcista, ¿no? Y me puse a ver quién era Dixit, o Tom Savini con El Amanecer de los Muertos, ¿no? Vos, o en el caso nacional, no sé, Francisco inventa las caracterizaciones que hacía. Vos te pensás en alguna tradición, decís, a mí estos son los que yo me referencio más allá que después te alejaste o no. ¿Hay algunos referentes? No. Yo creo que soy más un producto de una especie de consciente colectivo efectista. ¿Qué sería eso? Bueno, soy una recopilación de todos, en realidad. No es que me pertenezco a una tradición, no me gustan las tradiciones tampoco. Entonces, creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Siento que cuanto más rompes algo, mejor se vuelve, ¿viste? Empezás a encontrar nuevas formas de pensarlo, de crearlo, de llevar al límite un material que por ahí, no sé, es una cuestión... Como yo no hice una carrera de efectos especiales, una carrera de efectos especiales hace como 20 años, pero no es que estudié efectos especiales como profesionalmente en algún lugar, sino que fue más una búsqueda de, bueno, a mí me gusta hacer esto, ¿viste? Y pasé por muchos lugares.
desde escenografía, utilería, pintura, escultura, todas las áreas relacionadas al arte. Tengo el privilegio y la suerte de no haber trabajado nunca de otra cosa que no sea en arte. Entonces tengo como un bagaje de muchas cosas que no me limitan a pensar solamente en lo que está bien cinematográficamente, sino, bueno, buscarle la vuelta, y eso creo que a veces es clave en los tiempos que nos toca vivir o en los tiempos que corren, en función de poder pensar un poco más fuera de la caja, ¿no? Como, bueno, low budget, y vamos a buscar otra manera de hacerlo, o crear otra cosa que nos represente lo mismo, pero sin encajarnos en un lugar que hasta para uno a veces es incómodo, ¿viste? A mí me pasa que cuando vienen con un proyecto, trato de buscarle de nuevo la vuelta, si no me siento cómodo con eso. Y si no, termino haciendo chorizo y le damos la plata y nos vimos. Porque es un negocio, estos chicos, nunca se olviden de eso. Pero creo que pasa por ahí, ¿no? Está buena la tradición, y sí, los consumí, vi las pelis de Dick Smith, de Rob Bottin, todas las bestias que por suerte conocimos a través del cine y a través de consumir arte. Pero trato no encasillarme por ahí, ¿viste? Me parece que consumir otros artistas que no están relacionados a esto es mejor, ¿viste? Yo cuando doy clase también, a mis alumnos les hago traer por mes 6 artistas y que hagan una investigación de ellos. Es una de las propuestas. Entonces, hacen otro recorrido, que no tiene nada que ver con efectos especiales o con escultura, sino, bueno, no sé, tráeme un poeta, tráeme un... ¿viste? Son disparadores que te van llevando a otros lugares que nunca hubieses conocido de otra manera y que pueden ser muy beneficiosos para crear algo nuevo. Vos dijiste hace 20 años que estás en esto, más o menos. Un poco más, pero profesionalmente, para ser exacto, 19. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que en un momento entraste en el cine? Es esto. Creo que cuando vi el video Thriller de Michael Jackson, en mi época, tampoco soy tan viejo, lo grababa en VHS y lo tenía grabado uno a uno, lo grababa siempre que lo pasaban en la tele, en MTV, cuando aparecía lo grababa. Entonces tenía un VHS que está uno al lado del otro 5 veces el video de Thriller. Me encantaba. Y después de eso tenía Indiana Jones, también en otro cassette, Terminator, Aliens y Predator. Y las historietas, ¿no? Eso, perdón. Vuelvo a lo mismo, como que te da... Yo la cercanía que tenía con todas estas cosas era poder dibujarlas, ¿no? Y hacer mis reinterpretaciones de lo que yo pensaba de la película, y a veces escribía la película en dibuja, ¿no? Como contaba secuencia de, no sé, cuando Ripley se mete en la máquina esta y lo hace bosta al alien, a la reina, ¿viste? Y lo redibujaba o reinterpretaba esas cosas como con mi mente de niño podía representarse. Por eso vuelvo al mismo, ¿no? Como esto de estar jugando con materiales nuevos y estar jugando siempre, creo que, o haciendo otra cosa fuera de lo que estás haciendo, es más nutritivo. En ese momento lo podía pensar de esa manera porque era un niño y no tenía ni idea de lo que era la guita, el laburo, tal, pero ese
ese puede ser el comienzo. Después llegó una cámara a la casa de un amigo y empezamos a hacer cosas en stop motion. Lo que hacíamos era agarrar los CGI show y hacerlos bosta con fuego, le poníamos nafta, se enterrábamos, le poníamos bolsas, lo hacíamos, lo revoleábamos para el techo y lo filmábamos hasta que caían. Teníamos creo que su mamá era médica, o su tía, no sé quién, y tenía una calavera de un ser humano. Debe estar ese material, lo tengo que buscar y editar esta vez. Y la movíamos cuadro a cuadro y la editábamos en video. Y nada, no lo quiero aburrir mucho más con mi historia, pero creo que siempre fue una búsqueda y sigue siéndolo, ¿no? Después, a los 16, hice mi primer corto con amigos en un centro cultural, unas clases de cine donde ahí realmente aprendí todas lo que son las herramientas, las cámaras, las luces, los términos, de cómo tiene que funcionar todo O'Clock para que las cosas anden. Hicimos un mediometraje de 45 minutos en el que yo era protagonista, era el efectista, mataba al malo, Rey Boris. Sangre maldita. En ese momento estábamos re flashados con Sam Raimi y Voltaire. Entonces, nada, era medio nuestro honor. Y en ese devenir de las cosas, yo no supe. Yo les robaba los maquillajes a mi vieja, imagínate, me ponía caracola. Agarraba unas armas de juguete y las pintaba con color metálico como para que parecieran de verdad, pero en realidad eran amarillas. Y nada, en este corto hubo un degüello que no pude hacer yo porque no tenía recursos, no tenía conocimiento y qué sé yo, y llamó el profe que auspiciaba de director y llamó a un pibe que hacía efectos que... Pero no se llama Nico. Una bosta en el sentido de que no tenía recursos él tampoco, porque nosotros no se lo estábamos dando, ¿entendés? Hacía lo que podía, con un colorante, no sé qué. Pero yo no sabía, y yo me quedé flasheado con eso, con qué poco el chabón hacía algo que degollaba una piba así, le salía un tubito acá, re choto. Y bueno, nada, después lo contacté y le dije, che, yo quiero tomar clases, me dice, no hay clases, pero venite a laburar, y entré a laburar en un taller. Y estaban buscando un técnico electromecánico, aquí, técnico electromecánico, y yo en ese momento ya había terminado la escuela y estaba estudiando diseño industrial. Y me pone a trabajar en el taller, me toman de prueba una semana, qué sé yo, y yo soy técnico electromecánico, odio la electrónica con todo mi corazón. Dame una máquina y hago lo que quieras, pero la electrónica la odio. Y me pusieron a laburar con un chabón en un proyecto que tenía que hacer un animatronic de una especie de glitter. Y un señor, o sea, yo tendría, no sé, 22 años, ponele 20 años. Y en ese momento el tipo tendría unos 50 y pico, claro. Y el tipo era uno de los técnicos de glitters. Y yo, mi corazón se quiero aprender todo este equipo. Y era un chanta, loco. Pero era un chabón que le gustaba mucho el arte y hacía lo que podía con lo que tenía, ¿viste? Y era un amor, además, de persona. Entonces nosotros nos llevábamos muy bien, pero nada, el progreso en el taller era complicado porque el chabón no era un artista de efectos especiales. Cuando trabajó en Glitter, trabajó en un team, en un equipo, pero no era él la cabeza diseñadora del juego. Entonces, nada,
para mí era muy divertido aprender todas las experiencias del chabón y lo que sabía de electrónica y de diseño y de cosas era súper interesante, pero era un tipo que ya estaba medio retirado, tenía una fábrica de robots, el chabón. Pero robots que tipo, los alquilaban en un hotel y venían robots, tipo, tenía una copia de Arturito Mira. Le entregaba una bandejita así con galletitas. Este era el business, el loco, un flash. Gran persona. Y nada, después me fui de ese taller, pasé por otro taller y decidí que no iba a tener nunca más jefes y empecé a trabajar en escenografía. Me fui del rubro de los efectos, me peleé con ese negocio y eventualmente después volví. Es un pequeño resumen pero bueno, nada. ¿Querés que hablemos con la gente? Ya que hay tanto, te van a hacer tantas preguntas. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, dale, que Cacho primero. 1, 2, 3. Dale, no te la mano. Ah, pero no te ponete acá. Quiero hacer una aclaración que acá en Rosario hay muchos y muchas artistas que laburan muy bien también, entonces como que aprovechen a preguntar que laburan muy bien en la parte. Eso por un lado. Después por el otro. Un poco lo que hacíamos de flyer era bueno, de tener de referencia la película que hemos hecho cuando se hizo La Maldad, para que entiendan, digamos, cómo se labura, pero digamos, ¿qué otras cosas en tu recorrido? Aparte, para salir un poco de eso, que solo conoces la... Bien, es una buena pregunta. Bueno, antes de cuando se echara La Maldad estuvo Enterrados, que de ahí medio que conseguimos hacer eso. Antes de esto, hablo por directores, más fácil. Así ustedes van, después buscan y ven todas las películas. Antes de eso estuvo Maldito Sea. Esa es una gran película también. No tuvo mucho rey, pero está buenísima, es una de mis favoritas. Y después de cuando se echa La Maldad hicimos una película que fue fueron, creo que son 6 cortos de diferentes directores latinoamericanos que se llama Ritmo y Sustancia. Yo me voy a acordar el nombre. Bueno, nada, después pasé por... Este año hice una película con Laura Casabé, que es la directora de Los que Vuelven. No sé si la vieron también, una película sci-fi terror argentino hecho en Misiones. Y este año hicimos una peli que labura sobre los cuentos de Mariana Enríquez. Muy interesante la película. Este amiguito que tenemos acá pertenece a esa película. Con Fabián Forte hicimos Legiones, también una gran película. Ahí me pueden ver disfrazado de monstruo. Sí, también soy performer, pero son los monstruos. ¿Qué más? Bueno, las películas de Farsa, Pablo Paredes, esas anduve también jugando. Con Mauro Ojeda, tuvimos el gusto de laburar con Romano también. Hicimos La Nueva Biblia. Yo la verdad que tengo muy mala memoria. Y a veces lo que pasa también es que por ahí mi participación es muy corta en el proyecto. Estos son grandes proyectos que llevan un desarrollo más complejo, ¿viste? Y que estoy toda la película filmando, pero
Pero a veces lo que sucede es, che, nada, necesitamos hacer este efecto puntual, lo haces, sí, dale, listo. Y entonces me olvido de preguntar. Pero bueno, nada, pueden buscar en IMDb o pueden buscar en mi página. ¿En Letterboxd aparecen algunas? ¿Qué con mi nombre? ¿En Letterboxd? Sos un rockstar, ¿eh? No, claro, ese es mi problema. Bien. Me acuerdo de uno bastante chistoso. Lo tienen a Lance Henriksen. Es Bishop. Millennium, Bishop, estuvo en Terminator también. Había una película que dirigía un tipo que se llama Fabrice Lambot, un francés, que bueno, nada, hizo un montón de pelis de terror con monstruos. Y ahí yo estaba trabajando en otro estudio y me encargaron de diseñar al Chori. Era la historia, el bicho estaba basado en la historia del Gurupí. ¿Ubican el Gurupí? Bueno, para los que no, el Gurupí es un monstruo del litoral que tiene un pito como de 2 metros. Se lo enrolla en la cintura, imagínate. Usa el cinto. Y entonces el gag era que como era un monstruo y no tenía inteligencia emocional, se violaba a las mujeres y les reventaba el pecho como un chest burster de alien. Entonces había un montón de mujeres cruzadas en el pecho abierto hacia atrás. Y lo más gracioso de todo esto es que como no daba el presupuesto, el chabón no tenía pies. Y habían puesto todas las tejas en diseñar el monstruo, qué sé yo, hasta con una silla de ruedas para Alan Henriksen que tiraba. Tenía una lancita acá, en las piernas y el chabón. Y de repente apretaba un botón y salió una lancita que le habíamos hecho. ¿Vieron las cargas de los inodoros que a veces tienen como... El flotador tiene como una punta que parece una flecha, como si fuese de esas que revolean más de era todo muy choto, todo muy mucho, pero era la Henriksen. Y el monstruo peleaba con otro chabón que era el papá de Kate en el Lost. Tenía una motosierra gigante y el chabón peleando así re choto todo. Y el monstruo se agarraban así entre ellos y qué sé yo. Bueno, nada, una película pésima, pero me llevó mucho ganas de eso. Esa película, y hay uno que sucedió, que te muestra la grandeza de la gente que hace esto de verdad, o que tiene mucho oficio, mucha experiencia, o se divierte haciéndolo. Vino el Ángel de se cancha, bueno, estaba re sobrado, no lo necesitábamos, ¿viste? Y a mí mi equipo era el único que hablaba inglés. Y entonces me lo designaron a él y al otro. Y estamos filmando en una, si conocen en Buenos Aires, hay una fábrica abandonada de la marca Siam, de laderas. Y queda enfrente como una villa medio picante, dividida por un riachuelo. Y entonces estaba encargado de las armas y de maquillar a este chabón. Y entonces le estoy explicando al papá de que, che, bueno, nada, no es para tener un arma de fuego, funciona así, pim, pim, pum, pum, bajo tiros al aire, y me responden de enfrente. Como boludo, de verga, lo metimos, ¿por qué estamos acá, chabón? Bueno, resulta que al director se le ocurre
que el pro quería que tenga una estaca recortada. En realidad una escopeta recortada en la estaca. No tenemos nosotros. De la chanta con la que laburaba yo, flasheaba fierros y tenía escopeta de la Ese es el comienzo de la historia. Producción llama, che, llamame 2 monedas acá, no sé qué, llamame a Pepito. Viene Pepito con un Nesco reventado, tiene un par de golazos y para ahí en el barro. A todo esto había canas afuera, las canas estaban así. Y abre el baúl. Tuki tenía armas de corta, tenía como 10. Un fusil de asalto. Una PAM. 2 escopetas, una colchimaza y una recortada que era la que queríamos. Pero no me gusta esta, no tenés otra letra. Chaval. Mirá esto lo que tiene, mirá la cara que tiene, te va a pegar un tiro en la rodilla, mirá como... Cerraron el deal ahí, le pagan al chabón, le dije, che, yo me quedo acá, el chavo de seguridad también, acá como un ratito de... Cerraron el negocio entero. Y en esa, no sé si en esa jornada o en otra, se largó una lluvia torrencial, pero de esas que decís, ¿cómo salgo de acá? Y encima estábamos ahí, o sea, ni un bote nos iba a sacar. Y yo había pegado buena onda con Lance, de hecho me decía, yo tenía que pegar una prótesis acá al principio, ¿no? Y el chabón está todo arrugado, pero es un papillo. Y me dice, usá una de mis arrugas, no te preocupes, usá una de mis arrugas. Claro, boludo, el chabón ya la tenía, ¿entendés? ¿No? Como... Además le habían pegado como un culatazo en la cara, no era que, viste, tenía un desgarro facial, una de mis cosas te va a quedar bien. ¿En serio, Lance? Che, yo estaba así. Bueno, y se larga esta descarga de lluvia total y yo cerrando como el espacio que teníamos para trabajar, que teníamos 2 luces, pero estábamos trabajando con las luces, chicos. Y luego Lance, que vean los pibes de foto, estaban en una, todos mojados, pobres, y encima eran 4 pibes, tenían un montón de faroles, qué sé yo. Y luego Lance que agarra un farol así y un 3 medias y se va. Lance, ¿qué haces? No, estoy ayudando. Joya. Por eso digo, como la grandeza de un tipo que... ya las vivió esas, viste, y no se le caen los anillos, nada. Eso me parece una gran experiencia. No sé si contesté tú. Me pasa que me voy a veces. Me toma Apolo. Bueno, otra. Otra, dale. Como una persona que tiene que diseñar la criatura, supongo que te has encontrado con un director o un guionista que te da una hoja completamente en blanco y te dice, mira, te doy libertad, haz lo que quieras, que te mata por completo porque no te da ninguna dirección para partir. Más allá de indagar, que es algo que ya rescataste en la conversación previa, que me parece hiper válido y que es necesario, cuando no te están dando un pie, ¿cómo es la forma que vos preferís encarar el diseño de una criatura sin ninguna referencia previa desde dirección? Le pido referencias. Si no me bajo el proyecto. Si yo no sé lo que vos querés, yo no voy a inventarte lo que vos querés. O sea, para mí la claridad ante todo. Pasa más seguido de lo que me gustaría. Está buenísima la pregunta. Pero bueno, también hay determinaciones en las cuales uno necesita tener claridad del otro lado, porque si no, pasa muchas veces que todas las decisiones que podés llegar a tomar van a volver a vos y te van a decir, no me gusta tanto. Ok, lo hago de nuevo.
pero no me gusta tanto. Bueno, buscate un diseñador que te entienda de cabeza y después vuelve a mí. O aprendí a dibujar. Yo creo que es súper necesario. Sobre todo ahora, digo, aquí hay tantas herramientas, está todo tan a mano. Mínimo una descripción. Obviamente hay gente que es muy permisiva y que en realidad le interesa contar la historia y no lo que a vos te interpela, que es hacer un monstruo, o a mí. Entonces en esos casos es, mira, yo voy a hacerte 2 propuestas. Fin, 2 propuestas te salen tanto a plata. La tercera te va a salir lo mismo que te salen las 2 propuestas, pero una sola. Es como empezar, ¿viste? Porque si no, que pasa mucho es, como trabajas en arte, piensan que te gusta el arte y entonces te empiezan a agarrar de la mano, el codo, qué sé yo, y te comieron la cabeza. Entonces, no se dejen bordear. Perdón, si no hay un marco, si no hay unos límites precisos, no hay transposición artística, no la puede haber, ni siquiera para los actores. Si vos a los actores no le das un marco y unos límites, no pueden actuar, lo necesitan. Los actores, los técnicos, cada uno de los técnicos, no puede haber interpretación, sino es imposible. Y también tiene que ver, está buena, mira, la limpio con esta porque me parece súper importante y creo que es el 40% del trabajo. Es entender cómo funciona la cabeza del otro. Esto para mí es inicial. Si yo no puedo entender cómo funciona tu cabeza, o qué te causa miedo a vos, o qué te interpela, no puedo trabajar con vos. Entonces, de verdad te digo esto, hay proyectos que digo, no te entiendo un poco. Es como, no, tenés que hablar el mismo código. Y si vos querés hacer una película sci-fi, terror, tenés que hablar el código del sci-fi y el terror. Si habrás otro código, no hay interpretación posible, o de repente te vas a encontrar con gente mucho más experimentada que trabaja en ese business y te va a quedar grande el proyecto. Y ahí es cuando la gente se los come y empiezan a botear todo eso. ¿Qué te Pero, ¿te respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Y quiero aclarar una cosa, la película que nos salió hoy era Satanic Hispanics, si no me equivoco. Exacto. ¿Otra? Tú. No, página de prefiero gastar mi tiempo en otra cosa. Si no me representa mucha plata, no, y esto no lo digo desde mi posición, ni de rockstar, ni de... Si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, no lo hago porque la paso mal. Creo que representa todos los trabajos en realidad esto. O sea, lamentablemente es así, pero también es una construcción de respetarse uno, me parece, ¿no? Como, porque eso que vos pensaste, esa idea que se te cayó, esa lámpara que se te prendió, ese conocimiento sobre ese material que tenés vos y nadie más, bueno, si no lo podés pagar, no te lo voy a dar gratis, ¿viste? Como, no sé, yo suelo pensar así. Es a veces, al menos acá en Rosario, pasa, yo
que hay un techo muy pequeño y que también sucede mucho esto en estas propuestas que dicen, bueno, queremos hacer esto, pero la pega alcanza hasta acá, pero podemos hacer esto y podemos encararlo juntos, y si no, no pasa. Entonces, es insatisfactorio también. Estoy como pidiéndote ayuda para lidiar con esos pensamientos ahora. Básicamente. Lo que pasa es que me parece que no tiene que ver con vos, entonces no te tenés que hacer cargo vos. ¿Entendés? Como... Pero escúchame, el problema lo tiene el otro, no vos. Vos sabés hacer hasta un lugar si tenés recursos. Si no tenés recursos, no lo podés hacer. Yo en esos casos lo que hago es, ¿cuánta guita tenés? Tanto. Bueno, no te alcanza. Pensá otra cosa. Yo tengo ganas de trabajar con vos, pero no te alcanza. O sea, no te alcanza porque aunque yo vaya gratis, a veces no te alcanza. A mí no se me caen los anillos por ir gratis y a veces hago proyectos a un precio que no es el que laburo habitualmente, solamente porque me gusta el proyecto o me gustaría potencialmente trabajar con alguien, pero tampoco es regalarse. Nunca no cobren, chicos, siempre tienen que cobrar. Perdón, yo vengo pateando puertas de una, pero me parece que los tiempos que corren creo que son así, ¿no? El arte tiene eso, que viene un forro y te dice porque vos sos artista, tenés que trabajar gratis porque yo te voy a dar visualización. Fuck you. Sí, pero... Me parece que se da algo que es una constante en este país, que es que si vos disfrutás del trabajo, hay algo que está mal, porque hay un concepto que en el trabajo la tenés que pasar mal. Cuando terminás de trabajar a lo mejor 6 horas, 8 horas, te tiene que doler todo el cuerpo, porque si no, no trabajaste, si no te rascaste. Hay un concepto profundamente, te diría, del siglo XIX, que más ahora se tiende a un país que quiere volver a ese siglo XIX, ¿no? Una gran masa empobrecida con una aristocracia, ahí llevándose la toda. Precarización. Y esta idea de disfrutar de un trabajo tiene que ver con que, bueno, si vos disfrutás, no debe ser tanto un trabajo, te puedo no pagar, ¿no? Está eso, ¿no? Si te disfruta del trabajo, ¿para qué te voy a pagar, no? Entonces, yo creo que hay que pelear las dos cosas, disfrutar del trabajo y que el trabajo tenga un valor. Por supuesto. Y pensar mejores ideas. Bien. Porque, mira, hay algo que yo siento a veces que pasa y que no lo digo por haber trabajado en esta película, pero lo que tiene cuando te echan a maldad, por ejemplo, ya es una película que tiene un presupuesto mediano tirando alto, no trata de copiar otra cosa. Agarra ideas autóctonas, agarra ideas y entornos en los que te podría pasar a vos cuando te vas 50 kilómetros fuera de la ciudad, digo, entras a un pueblito y puta, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Las cosas que te pueden llegar a tocar a tu puerta. Entonces me parece que también... Salud. Hay algo ahí de apropiarse de las ideas en función de esa originalidad que propone nuestra realidad y no copiar películas ya que están en un descenso en picada, ¿viste? No proponen nada nuevo, las cosas no están buenas, técnicamente son espectaculares porque ellos tienen industria, nosotros no tenemos industria, pero tenemos buenos guiones a veces. Entonces parte de esto de, bueno, no tenés el recurso para, no sé, generar, qué sé yo, una larga con la que huele y coma niños y lo destripe, bueno,
que sea algo invisible. No sé, ¿viste? Como buscarle la vuelta. Y vuelvo a esto de pensar fuera de la caja en función de el consumo fuera de lo que estás pensando, imaginando todo el tiempo. Esto tiene que ser así y esto tiene que ser así porque la industria y porque la tradición y porque esto se hace de esta manera y porque lo que sea, a veces terminan encasillándote en un lugar en el que no proponen soluciones nuevas y maneras de pensar artísticamente nuevas. No sé quién me preguntó esto, pero yo me fui por acá. ¿Qué otra pregunta? Vos decías rockstar. Estaba bueno el término sacándole el estado. Yo no me considero rockstar. No, pero hacer rock. O sea, rockeás en el sentido de que te propones frente a algo que es gratuito, algo que vos haces al honor por el arte, preferís hacerlo y a lo mejor meterle algo tuyo. Puedes decir que podría ser algo rock, eso, tipo ser medio resolutivo en la cuestión de, no sé, che, no tengo tanta guita para poder hacer esto. Bueno, podemos hacer de otro modo, porque yo tengo un guión con él y tengo un monstruo que es como un dementor. No voy a mostrar el dementor, no tengo guita, no tengo mango. A lo mejor, no sé si te hago el monstruo invisible, pero sí planteo contarlo de otro modo, ¿entendés? Que se le vea al hombro, no sé. También tenemos que hacer Frankenstein para la tesis, ¿entendés? Y desde el principio Pavaletto sabe que no lo vamos a mostrar. No, el rock, que yo te digo es qué soluciones son las primeras que vos decís, bueno, ahí vamos al presupuesto. ¿Qué se puede acomodar? Obvio que es ultra subjetivo a cada situación, pero no sé, se puede plantear que vos plantearías algo de los planos, por ejemplo, no sé, tenés que hacer la cara que se le deforma, toda la transición. Sé que eso de lo material, también me fascina más Star Wars, la maqueta, todo, pero bueno, hoy en día se usa CGI. O sea, hay un mismo mercado dentro de los renders, por ejemplo, vos podrías renderizar todo esto y que lo manden por impresora 3D. No sé, hay soluciones a eso. Sí, o sea, herramientas hay un montón. Yo quizá cuando a la hora de pensar un monstruo, quizá no me, eso es lo que digo, como vos necesitas un Frankenstein, bueno, no te cules con un Frankenstein. No. Puede ser otro. Yo tenía... Me gusta que se estén interpelando. Yo había pensado manera de resolver usar un basquetbolista. Pero digo, a ver, recursos hay un montón, digo, ¿vieron cómo se llama esta película del que hizo del Oscar? Yorgos Lanthimos. Y la última película que hizo, Poor Things. Ella es una especie de Frankenstein, pero no tiene ningún mecha que, excepto que tiene algo acá atrás. Claro, y fin, pero es lo mismo. ¿Sí? Por eso digo, como conceptualizarlo desde otro lado. Creo que se entiende muy bien en la película el concepto de Frankenstein, pero no utilizan el recurso del Frankenstein clásico. Claro, voy a decir, tipo, por eso Terminator, que pongo más sonido robótico antes que un maquillaje azul con sangre azul. ¿Viste Alien Romulus? Sí, no. ¿No? Yo no. Sí, él me cagó fuera. Bueno, ¿viste? El androide. Next. O sea, me gustaría irme un poco de la parte técnica, se me fue estructurando un poco la pregunta, pero en un momento cuando estabas hablando de la anécdota de trabajar con ciertos profesionales, dijiste que había personas que trabajaban posta, que eran capos. Para nosotros vos sos uno de esos capos. O sea, cada uno tiene un escalón y va escalando y va llegando a cierto lo que sea. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué momento vos sentiste que pisaste un escalón o dijiste que soy un profesional o estoy en un punto en el que me hubiese gustado y al que llegué? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Creo que cuando empecé a disfrutar de lo que hacía.
cuando las preguntas de si sos lo suficientemente bueno, empiezan a desvanecerse y te empezás a hacer cargo de vos. Me parece que pasa por ahí. Como te dictás tu estilo, tu flow, tu manera, tu team o sin team, tu espacio. Creo que cuando empezás a encontrar esos elementos es como las cositas que en una película cuentan a un personaje. Bueno, mi set en mi taller está pensado a través de la experiencia que me llevó a modificarlo X cantidad de veces. Hasta que más o menos le encontré la vuelta. Es como cuando preparas un fernet. Entonces, te gusta con más, menos cosas, como una receta de comida. Me parece que somos un poco esa experimentación y nuestras propias recetas de comida, ¿no? Y cuando te sentís cómodo con eso, la gente empieza a consumir eso, pero si no lo disfrutás difícilmente, no sé, es una muy buena pregunta y muy filosófica, igual me enrosca más, pero creo que tiene que ver con eso. Digo, si lo disfrutás, me parece que es porque lo querés seguir haciendo, ¿no? Igual. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir haciendo esto? Yo me quiero retirar hace mucho tiempo, igual, pero... no sé, ¿viste? Como... A veces se nota cuando estás trabajando, porque yo, bueno, no estoy disfrutando. ¿Qué paja hacer esto? Me tengo que levantar a hacer esto. Bueno, es plata. Que también me pasa. Pero sí, lo voy a hacer. Ahí voy. De nuevo. ¿Qué criatura o de formación te gusta hacer o te gustó hacer hasta ahora? Cinematográficamente. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, yo creo que las disfruto, pero no es lo que yo haría. ¿Viste? Si es por mí, yo haría mariposas. ¿Entendés? Conejitos y esas cosas. Pájaros. Va por ahí mi flow. Pero no lo publico porque se me triniruchi. Entonces, nada. Sí, obvio, tengo un montón de obra hecha. Lo que pasa es que nadie la ve. Los artistas tienen ese problema que no muestran mucho sus cosas. Pero bueno, las películas me llevan a mostrar eso. Sí. Hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial y cómo avanza, que hay rubros por eso, que capaz que el que corregía los textos ya no lo necesitaba porque le exponía a ChatGPT y te lo corrige. Con todo este rubro tuyo, que es como un laburo mucho más personal, de conocer a quien te pide y entender cómo piensa, qué sé yo, como ahora que le pedí al ChatGPT que te haga hacemos un monstruito así, sacale esto, ponele esto y medio que te lo hace. ¿Se ve amenazado el laburo artesanal que vos hacés? ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se piensa? ¿Puedo trasladar la pregunta? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? ¿Sí o no? Levanten la mano los que sí y los que no. Los que sí. Los que sí creen que se ve amenazado este business. Ya, nadie cree que la inteligencia artificial no va a... Mirá, yo digo solo. No, yo creo que no. A ver, me parece que es una herramienta que está buenísima. Si la sabes aprovechar bien. Ahora lo que me está pasando, bueno, este año es que me llegan propuestas con, en vez de generar un storyboard o un diseño hecho por un artista conceptual, que vos podés tener una discusión con él y hacer un intercambio y un brainstorming, mandan un diseño en, bueno, esto, ¿no? IA. Y lo primero que les digo es, che,
vos con esto me estás limitando, porque vos no sabés lo que querés y entraste acá. Si no lo hubieses dibujado, hubieses llamado a un profesional para hacer esto. Esto no es profesional, no porque no sea profesional, digo, está buenísimo para un puntapié. Me parece que en el futuro eso va a mutar a algo mejor, digo, no sé, yo creo en la tecnología, digo, me copa la tecnología. Me parece que todavía está medio verde. El otro día, de hecho, tenía que hacer un scan de una actriz y quería modificarla, pero no tenía mucho tiempo para hacerlo manualmente, porque lo que me pasa es que no era al tamaño real de la cabeza, sino que era reducida porque es como un puppet que bueno, tiene este tamaño, pero tiene la cabeza chiquitita y o sea, unos tentáculos. Entonces lo hacemos en tamaño pequeño para que sea practicable y poder operarlo con varios personas. Entonces, lo tenía Tomás García. Bueno, lo llamo a Tommy y le digo, che, ¿hay alguna tecnología que me permita a mí? El loco trabaja con inteligencia artificial, es un capo en eso, es artista, una vez que. Entonces le digo, che, Tom, ¿hay algo acá que yo pueda, a partir de este scan, hacer una modificación con inteligencia artificial que pueda llegar al que tenga un output que yo quiera y poder mandarlo a la impresora y ya está, en vez de yo tener que imprimirlo y después laburarlo arriba y después sacar una molde, que es como un proceso más largo? Me dice, no, todavía esa tecnología no existe. Entonces me parece que en el futuro eso va a existir y va a estar buenísimo, porque yo esculpo en digital también, y la verdad que es mucho más rápido, digo, no lidio con eso. Eso creo. Pero el abuso me parece de eso, sobre las ideas conceptuales, sobre la creación de algo, me parece que es limitante, de alguna manera. No, que de hecho te terminaste apoyando porque Tomás García es un campo de la tecnología y de la inteligencia artificial, terminaste usándolo más ahí que la inteligencia artificial de vos, ¿no? Sí, más de consultor igual, como ver qué es lo que está, digamos, hoy en día utilizándose, o a ver si esto existía o mi cabeza está yendo forward, ¿viste? Y sí, está yendo. No le gané. Acá, señorita. Mira, volviendo a lo que decía al principio sobre todo está bueno, porque todo lo que hice me llevó al lugar donde estoy. Te puedo decir lo que estoy utilizando ahora, que me siento como un pez en el agua. Me regalaron una soldadora MIG, que es un coso que apretás un botón y sale como un cable que lo soldás con eso. Y me estoy haciendo una parrilla con eso. Otra, un chulequito. Por eso digo, como que la materialidad depende del momento en el que estés también, ¿viste? Como... No, es que sería muy aburrido. Sería muy aburrido. Y yo me aburro re rápido. Pero plástico, como plástico clásico y la arcilla, eso es grande. Como los materiales que pienso en algún punto, esto, ¿no? Como cuando vos conectás con el material y podés ir con el flow del material, viste, que el material incluso trabaje por vos, ¿no? Como ese me parece que es como el encuentro con la materialidad. ¿Pudieras hacer un remake de una película que ¿Dirigirla yo? No, hacerlo después ponerle Fede Álvarez, que es de Uruguay, hizo el remake hizo los efectos de... Sí, lo de... Y
Star Wars Gone, que importa. No me gusta Star Wars. No la vi, pero... No sé, está bueno pensarlo. Nunca me lo pregunté. Me gustaría, Masacre en el barrio chino, de John Carpenter. Esa película me vuela el pati. Y los efectos están buenísimos. Pero no creo que necesite una remake, ¿viste? Son como esas cosas que... ¿Para qué? ¿Y qué película harías mejor? Es una bocha. No. No creo que haga una película mejor que nadie. Sí con mi estilo, pero no sé si mejor. No tengo pensada. Te juro que nunca me hice esta pregunta. Los Goonies, qué sé yo. El monstruo de los Goonies es bastante chuboso. Sí, Gollum. Habría que hacer Gollum bien. Pero vieron que hay como una vuelta a los efectos prácticos igualmente. No sé si vieron, Alien Romulus es una demostración espectacular de eso. Todo tiene peso, todo lo sentís, che, mirá, está este tipo y está el chabón acá, y tiene un entorno que lo podés tocar, ¿viste? Como se ve la materialidad, excepto las cosas que tienen, algunas cosas hechas en computación. Guillermo del Toro tiene mucha materialidad, mucho peso. Creo que se está volviendo un poco a eso. Por eso me parece que es un poco un reverdecer de alguna manera de los efectos prácticos. Creo que se dieron cuenta también de que las películas que están haciendo son una bosta. No sé, toda esta cuestión Marvel, yo no encontré. Me parece que hizo un poco de daño. Debe estar buenísimo, no digo que no, pero no tiene sustento, me parece. Y como contraparte apareció The Voice. Y The Voice es una masacre absoluta, hermosa. Entonces, es que ahí hay algo que pensar en la industria también, sobre todo de los mainstream. ¿Qué más? ¿Tú? Le quería preguntar sobre el proceso creativo, desde la idea del director, ponele, hasta el fotograma en la pantalla. ¿Qué hay ahí en medio? ¿Dónde entras? ¿O cómo te interpela todo ese recorrido? Hola Marcos. Che, tengo una peli para hacer el año que viene, o próximamente 2 años. Entonces te voy a pasar un presupuesto para 2 años, no para este año. Ya, te iba a anotar. Así se arranca. No, bueno, primero, ese primer contacto en el que desde la idea yo pido una sinopsis de eso o un desglose de los efectos que querés hacer. No me meto en el guión tanto en un primer momento, porque eso siempre, en mi experiencia, me va diciendo que siempre llegan correcciones hasta una semana antes del rodaje. Entonces, cuando bajás la idea sólida, ahí empezamos a pensar. Y en principio eso, se presupuesta primero la parte sólida que el director quiere y después de ahí viene todo el recorte que te deja el cuarto siempre. Pero bueno, en ese recorte es buscarle la vuelta de che, pero mira, se puede pensar de esta manera,
Y también eso depende mucho de qué director estés trabajando, o si es una productora, o un estudio. A veces esas cosas son más potentes que el director mismo, ¿viste? A veces las decisiones de producción o desde el estudio, no importa, vamos a sacar la peli igual, ¿viste? Entonces, nada, ahí hay como una nueva propuesta, ¿viste? Desde mi lado, entendiendo en qué circunstancias te manejas, bueno, ver si se puede hacer algo o no, directamente me bajo, pero yendo a lo creativo, precisamente le pido eso, desgloses. Si tiene idea de qué es por qué eso es como es, la sustancia, la esencia de eso, o si lo explica en el guión, o si hay alguna escena en que alguien lo explique, entender la complejidad de eso, y si no me la invento y la propongo yo. Y después de ahí sí, bueno, conceptualizar, o en tal caso pedir storyboard o alguien que conceptualice esas ideas. Muchas veces, la mayor parte de las veces las termino haciendo yo o algún amigo dibujante, pero sí, la bajada de un dibujo es necesaria. Y después, a veces lo que hacemos es mini bocetos en plastilina rápidos, como esquemáticos, para saber dimensionales de qué es lo que va a pasar. Sí, lo que es. ¿Eso tiene todo el departamento de arte? No, a mi área. Concept artist, luego modelar, luego el maquillaje, todo eso. Todas esas áreas, no es todo el departamento de arte. No. Y a vos te interesa todo el proceso creativo dentro de todas esas áreas. No, solamente lo que me toca a mí. Digamos, si estamos creando algo pero que... puedes meterte en el laburo del otro. No, trato de no meterme en el laburo del otro, con el mío tengo suficiente. Sí puedo sugerir cosas. Obviamente se hace una reunión de producción donde todos se conocen y ahí se lee un guión y... Che, mira, ¿qué pasa si por ahí es más fácil hacerlo así? O por ahí te aporta que yo le ponga tal cosa. Lo que sí estoy más back to back trabajando con otra área que no es la mía es con BFX. En BFX yo me apoyo. Necesito saber hasta dónde él me va a cubrir el culo, porque a veces presupuestariamente no se llega y por ahí o no se llega de tiempo, o no se llega porque, no sé, X motivo y, che, mirá, tengo que corregir, yo me hago una planilla y tengo toda una lista de lo que yo voy viendo en cámara y checando, che, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, voy al de FX y le digo, mirá, todo esto no me gusta. Fíjate qué puedes hacer con eso, o mismo en set se lo pregunto. Y después otra área que laburo back to back es arte. Con arte, yo trabajé mucho tiempo en arte también. ¿Hasta qué hora tenemos? Entonces, nada, esto es código. Sí. 9:30. Chicos. Le aviso entonces. Son muchos factores. Principalmente, vos pensás que los presupuestos que manejamos nosotros son el 70% son en dólares. Porque el 70% de la materialidad que tenemos está relacionada a eso. Entonces es fijarte la cantidad de material que te lleva a hacer algo y evaluar cuánto cuesta cada uno de los materiales y luego el factor humano. Cuánta gente se va a estar desarrollando y cuánto quiere cobrar cada uno por su trabajo. No tiene mucha más vuelta que eso muchas veces. No ponés, actor,
esfuerzo mental para poder hacer esto? ¿O más de obra? Sí, claro. Hay un montón de complejidades. Te puedo decir que hasta le pongo lo que pago de luz al presupuesto, por supuesto. Pero principalmente me parece que es dar con las personas indicadas y que te entren en el presupuesto que vos tenés, ¿no? Como, bueno, yo quiero trabajar con vos porque me gusta cómo diseñás, cómo hacer lo que... Y te pregunto, che, mirá, tengo este business, ¿cuánto hay acá? Tengo esto. Bueno, no sé. Yo creo que es importante eso, ¿no? Como cuando tenés el recurso, utilizarlo bien, ¿no? Pero la gente tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. Como, después el resto se ve. Si es más, menos, más monstruo, menos monstruo. Creo que va por ahí. ¿Qué más? Ahora ¿qué quieren que mencione? Me gusta que estés haciendo la introducción. Ese es un proyecto que estoy trabajando actualmente, es un videojuego, se llama Telebrisomnia, y está actualmente en desarrollo del videojuego, pero también estamos filmando las cinemáticas, y este es uno de los monstruos. Igual hace bastante que estás trabajando, ¿no? Desde hace un año. Está en Steam, si quieren jugar la demo. Aquí tenemos el niñito de cuando se echa la maldad. Está la mamá comiéndose el cerebro. Le vamos a poner una galletita para que coman la cabeza. Esto es de una película que se llama Legiones. Y bueno, tengo dos de estos. Uno tiene la cabeza puesta, tiene la mandíbula. Y lo que pasa es que viene alguien y le arranca la cabeza. Bueno, bien, conocido. Este se llama Pantera. Y Pantera lo que hace es comerse a la gente. Es un malahostia bárbaro. Pobre, tiene su cascote allá, pero bueno. Recaudo Pantera, tiene que estar bien. No puedo traer muchas cosas porque no vine con auto, pero la próxima que me inviten, si me invitan a sus cumpleaños, la próxima voy a traer más cosas, es lo que me entró en el carro. Está frío.
Che, más preguntas. Un toque al principio, pero bueno, lo pregunto igual porque me quedó la duda. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que un director viene y te dice, bueno, yo quiero este monstruo visualmente que se vea así, y vos lo empezás a hacer y te armás la historia, decir, bueno, estos son sus deseos, estos son lo que quieren, toda la parte narrativa. Esta es su cuenta de banco. Claro. Y después usas ese personaje y nada que ver con lo que vos habías visualizado. O sea, mi pregunta es, ¿qué tanto de la narrativa queda en vos, de la narrativa del monstruo queda en vos y qué tanto queda en el director? Me parece que eso tiene que ver si es un director experimentado filmando terror o no. Creo que pasa por ahí. Pero si tenés una buena conexión con eso y con el director de fotografía, que es importantísimo, otra pata en la que yo me soporto un montón y los cago a preguntas es el director de fotografía. Es principal. Repite tu pregunta. ¿Qué tanto del monstruo es tuyo que no sea necesariamente de la parte visual? Yo digo más de la parte de la narrativa, de la historia. Es que eso no lo cuentan, ¿viste? A menos que se cuente por guión, pero para mí es re importante que el tipo, la tipa, el monstri, lo que sea, tenga una historia atrás. Porque ahí es cuando le empezás a hacer preguntas, ¿viste? Como un guión le tenés que hacer preguntas. Entonces construir ese backstory a mí me da más herramientas donde soportarme o donde pararme mejor a la hora de tirar un trazo. ¿Sí? Es como entenderle la forma. ¿Por qué es así? Bueno, porque tiene este kilómetro. Pará, había más acá. Sí, vos. Venga. A mí me interesa mucho el proceso artístico de los muñecos de cuando se echa la maldad, de todo lo que fue, si fue tal cual el concepto que ustedes habían creado, si se fue modificando, cómo fue elaborarlo en escena, en cámara, si vos lo veías así en tu casa y después en cámara era otra cosa, cómo fue todo ese proceso. Yo suelo hacerle las pruebas de cámara con métodos primitivos, pero efectivos al fin. Nada, le pongo 2 o 3 dientecitos más o menos, así se tendría que ver, menos de un anamórfico, pero sí, suelo testear bastante esas cosas, me tiene que gustar a mí, como se ve principalmente. Si me gusta a mí es porque pasó todo el espíritu. En general no suelen ser tan chacletas con esas cosas, tipo, yo estoy viendo cosas que el otro no ve. Entonces... o sea, capaz yo te dan un boceto y vos te guías en eso, pero capaz como que lo vas llevando por muchos lados. Lo llevo a lo que a mí me gusta. Claro. Sí, siempre. Tiene que, por eso vuelvo al mismo, me tiene que gustar a mí, porque si no, no me termina trabando, ¿viste? Si algo viene muy bloqueado. Pero bueno, nada, cuando se echa la maldad había un par de bocetos, pero en general Demian me soltó la manita y me dijo, che, mira, pasa esto, esta secuencia, listo, dale. Tampoco eran cosas, excepto Uriel, no había un diseño tal que era una complejidad mayor, ¿viste? Era más desmembramiento, un atropellado, no sé, eran cosas más clásicas quizás. ¿Cuál era tu idea del muñeco? O sea, tu objetivo en el muñeco, porque, qué sé yo, hubo gente que le daba miedo, hubo gente que le daba asco, ganas de vomitar. Sí. ¿Qué tenías vos en mente con eso? Mi motor era que me diera asco. Que te diera asco. Y cuando lo estaba pintando me daba asco. Bien, da mucho. Me pasaba eso. Pero bueno, también
sea, concuerda con lo que quería generar el guión. Claro. Sí. ¿Qué tanto respetás el realismo anatómico, el posible anatómico, la cuestión médica? Si te guías por eso a fondo, no tienes libertad de decir esto puede no ser así, no respetar la cuestión anatómica. No, sí, obvio, sí. No, primero porque no me divierte en el sentido de que yo soy bastante impresionable, tipo veo sangre y me siento mal, o me corten y me siento mal, no la paso bien con esa cosa. Entonces, en ese sentido, no. Y volviendo a lo que decía antes, como de la representación de la realidad no es tan divertida como es. Si tomás ejemplos, mirás, No, me divierte más inventarlo. Sí. En un momento, sí, a veces capaz que lo tenés que hacer, pero no. Trato de no basarme en eso, sino más en mi interpretación de lo que para mí sería, creo. Sí. 8 minutos más. Quizá la palabra docente me queda un montón. Para mí, yo enseño lo que sé hacer. Porque docente me parece que involucra otras cosas que son más pedagógicas. No es que voy y me pego un cachetazo en la cabeza al pie, pero nada, a veces no viene nada. No, digo, como que hago un traslado de lo que a mí me interesa, ¿viste? Como disparadores, intento generar otra cosa, ¿no? Quizás no tan verticalista y con otra propuesta a una escuela, digamos, ¿no? Bueno, y lo que me divierte a mí es el contacto con la gente, es espectacular en el sentido del aprendizaje. Me ametrallan a preguntas a veces y eso es súper divertido para mí porque representa más desafío todavía, ¿no? Como, sí, creo que es eso. Bueno, antes de nada, felicitarte por cuando se echa la mandada. Muchas gracias. Y hablaste algo de presupuesto. Hablamos también de producción. ¿Sería capaz de más o menos orientarnos cuánta plata real fue el presupuesto y cuánto fue para el equipo, para vos? ¿Qué? ¿Para cuando se echa la maldad? No, ni pedo. Yo no me acuerdo lo que comí ayer, brother. No, y además eso era un presupuesto que, además de que quedó viejísimo en el tiempo, todos los años esto se va reevaluando, ¿no? Como, o con quién trabajás, no te podría decir ahora el FIDE, con quién trabajé en ese momento, tampoco, ¿viste? Pero para que más o menos te des una idea, habrán sido unos $30.000, $40.000, no me acuerdo ahora, pero más o menos, una de 35 lucas. Sí. Che, no se echan en los bichos, loco. Tírenlos. Ustedes, que están ahí, que levantaron la mano. Hay una parte que me perdí. En el principio había dicho que...
Y ese es el gran desafío, y yo lo sé todavía. Es como que lo buscas en el momento que lo necesitas, me parece. Sí, lo buscas en ese momento y eso, ¿no? Vuelvo a lo anterior, como hacerle preguntas a esa creación que estás haciendo, me parece. Por eso hago hincapié en esto de consumir cosas diferentes. O que no consuman el mismo entorno o otros disparadores diferentes. Eso yo creo que es importante. Que puede ser cualquier cosa, tipo, estás caminando en la calle y viste una piedrita que viste una cara, ¿viste? A mí se me han ocurrido ideas así.